Ficha técnica. La ninfa, de Rubén Darío, publicada en noviembre de 1837. El cuento corto está relacionado con la mitología griega en la que las ninfas eran deidades menores femeninas asociadas a lugares naturales como arroyos, manantiales, montes, mares o arboledas. Resumen de la historia. Es un cuento corto en donde el autor y 6 amigos más empiezan a tener una conversación en una cena, en la cual sale un tema a relucir sobre las criaturas mitológicas, mencionando los sátiros, faunos, hipocentauros, sirenas, salamandras y el ave fénix. También destaca la ninfa, en la que el poeta decía que le hubiese gustado haber visto alguna ninfa, pero lastimosamente no existían. En eso Lesbia lo miró y le dijo que las ninfas sí existen y él las veía. Luego de eso, en un día de primavera, que caminaba por el castillo, escuchó un ruido, a lo que se acercó al estanque. De repente, vio a una ninfa en medio del estanque, que hundía su carne rosa en agua cristalina. Quedó sorprendido y la ninfa huyó. Luego de esto, se reunió nuevamente con sus amigos para hablar, y en esto interrumpe la conversación Lesbia y dice: como dice Tartarín, el poeta ha visto ninfas. Todos quedaron contemplándola, y ella miró al poeta. Lo miraba como una gata y se reía como chiquilla a quien le hiciesen cosquillas. Línea del tiempo. El poeta camina por el parque. Descubre a la ninfa, la admiración del poeta, el intento de acercarse, la huida de la ninfa y la melancolía del poeta. La descripción de los personajes. El poeta es un protagonista y narrador del cuento, que representa a un artista. La ninfa es una figura mística y etérea que simboliza la belleza pura y perfección inalcanzable. De igual manera es Lesbia. Análisis del protagonista. Personalidad y motivaciones. Soñador e idealista, curioso y contemplativo. El rol simbólico. El artista en busca de la perfección, el contraste entre lo humano y lo divino. Mapa. En el mapa podemos apreciar el estanque, podemos apreciar el castillo, que es donde ocurrieron las escenas más importantes del cuento. Tema principal y subtemas. Tema principal, la búsqueda de la belleza ideal inalcanzable. El cuento nos muestra cómo el poeta quisiera apreciar la belleza de una ninfa, sin embargo, él cree que no existe. Los subtemas tenemos la fugacidad de la belleza. La podemos ver en cómo la ninfa huye después de ser vista por el poeta. La conexión entre el arte y la naturaleza. Lo podemos ver reflejado en cómo la ninfa junta su belleza con la naturaleza, dándole esto al poeta una imagen maravillosa. Análisis de conflictos. El deseo versus la realidad. El deseo del poeta por ver una ninfa, sin embargo, él expresa que no existe. En la realidad, dentro del cuento, podemos ver que las ninfas existen y están siendo reflejadas por Lesbia. El conflicto del humano versus lo divino. En humano podemos ver cómo ellos discuten sobre las criaturas mitológicas, entrando también en lo divino, mencionando algunas otras como lo son las sirenas, los hipocentauros, entre otras. El conflicto estético, la belleza efímera versus la eternidad del arte. Podemos ver la belleza efímera reflejada en la ninfa y la eternidad del arte, pues, en que solo quedará plasmado como una imagen para el poeta. Símbolo y metáfora. En el símbolo podemos destacar la figura de la ninfa, que es un símbolo de belleza idealizada y juventud eterna. En la mitología, las ninfas son seres ligados a la naturaleza y suelen ser representados como criaturas hermosas, inmortales y en muchas ocasiones asociadas con la pureza. En la metáfora, podemos ver el paso del tiempo como un río o un estanque. En esta, Darío utiliza la metáfora del estanque para representar el paso del tiempo, y así darnos cuenta que, aunque sea por un momento, el poeta pudo ver la ninfa. Dentro de la frase célebre podemos mencionar los sátiros, los faunos, los hipocentauros, las sirenas han existido como salamandras y la ave fénix, destacando esto de importancia dentro de la mitología. También podemos mencionar la frase del poeta: pero las ninfas no existen, haciendo énfasis en que él suponía que las ninfas no existían. Y la última frase, como dice Tartarín, el poeta ha visto ninfas. Aquí nos da a entender en que Lesbia le ha mostrado las ninfas al poeta, desmintiéndole de su existencia. En mi opinión personal, es una obra que nos da a entender mucho y nos relaciona con la vida cotidiana, ya que hay cosas que pueden existir sin nosotros haberlas visto, y no por eso quiere decir que es algo inexistente. El final alternativo podemos verlo en que la ninfa no se lo hubiese mostrado al poeta y hubiese quedado como algo inconcluso dentro del cuento corto. En comparación con otros cuentos, podemos destacar en el libro de Los seres imaginarios, escrito por Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero, en el quinto libro de su poema De Reino Natural, Lucrecio afirma la imposibilidad del centauro porque la especie equina logra su madurez antes que la humana, y a los 3 años el centauro sería un caballo adulto y un niño balbuciente. Este caballo moriría 50 años antes que el hombre. En la moraleja, podríamos ver la reflexión sobre la fugacidad de la belleza, donde está representada en la ninfa, y también la existencia de algunas cosas o seres que, sin nosotros haberlos visto en algún momento, pueden existir. Biografía del autor: Rubén Darío, 1867-1916. Fue un poeta y periodista nicaragüense considerado el máximo exponente del modernismo en la literatura hispanoamericana. Su obra marcó una renovación en la poesía y lengua española, fusionando influencia del simbolismo y el parnasianismo con el deseo de crear una poesía más estética y musical. Entre sus obras más destacadas podemos mencionar Azul, publicada en 1888, que consolidó su reputación, y Cantos de vida y esperanza. El estilo se caracteriza por la búsqueda de la perfección formal, el uso de imágenes sensoriales y la exploración de la belleza en sus múltiples formas. Darío fue influenciado por poetas franceses como Charles Baudelaire y Paul Verlaine, y tuvo un profundo contacto con escritores del Renacimiento y la literatura clásica. Además, vivió en varios países de América y Europa, lo que enriqueció su obra con diversas perspectivas culturales. A lo largo de su vida enfrentó dificultades económicas y personales, pero su legado perdura como una de las figuras más influyentes de la literatura en español. Elementos narrativos. El narrador. El cuento está narrado desde un punto de vista omnisciente, lo que significa que el narrador tiene conocimiento total de la situación, los personajes y los eventos. Tono. El tono del cuento nos da a entender que es un tono simbólico, ya que nos muestra algunas deidades o criaturas mitológicas. Vocabulario. Albura. Capa blanda de color blanquecino que se halla inmediatamente debajo de la corteza de tallos leñosos o troncosos. Chartreuse. Es un licor de hierbas finas elaborado a partir de macerar ciertas hierbas en aguardiente de alta graduación. Hipocentauro. Monstruo fabuloso que fingieron ser medio hombre y medio caballo. Ninfa. Es una deidad menor femenina que se asocia con elementos naturales como montañas, bosques, árboles, manantiales, ríos, lagos o el mar. En general, se les representaba como jóvenes bellas y con un fuerte vínculo con la naturaleza. Sátiro. Era una criatura salvaje que habitaba los bosques y montañas. Tenía patas de cabra, cuernos pequeños, mucho pelaje y era conocido por su carácter lascivo, cruel y despreocupado.